5, que dice así. Han echado en olvido la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los hijos que reconoce. Entonces, aquí el autor, si ustedes recuerdan, quizás habría que haber comenzado leyendo desde el comienzo del capítulo 12, él nos había presentado en todo el capítulo 11 la historia de la salvación, presentando, ¿no?, a personajes importantes y rescatando la fe que habían tenido ante diversas situaciones adversas que habían tenido que pasar. Entonces todo eso a él, al autor, lo condujo, ¿no?, al versículo 40, Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Entonces, como ejemplo de eso que Dios tenía dispuesto para nosotros, ahí es donde Él presenta a Jesús. Por lo tanto, también nosotros, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con constancia la carrera que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, y aquí viene la ejemplaridad, ¿no?, que él presenta de Jesús, el cual por el gozo que se le proponía soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la derecha del trono de Dios. Fíjense en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores para que no desfallezcan faltos de ánimo. No han resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Entonces él, por eso, ¿no?, invita a que miremos a Jesús, el que soportó la contradicción, para no desfallecer, y recuerda, ustedes no han derramado todavía la sangre por él, o sea, como diciendo, no exageren tanto. Entonces, bueno, continuando con esta afirmación, allí el versículo 5 que leía, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Entonces aquí el autor cita un texto del libro de los Proverbios: hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los hijos que reconoce. Yo siempre me acuerdo con estas afirmaciones, un amigo que vieron el Salmo, la canción esa que se canta siempre, el Salmo 33, prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y vean. Bueno, había uno ahí que en la parroquia que había entendido mal la letra y él, toda una charla, nos dimos cuenta en una charla que dio, que empezó a hablar de que Dios nos corregía y nos castigaba para nuestro bien. Entonces no entendíamos a qué venía, ¿no? Y entonces le preguntaron de dónde había sacado todas esas ideas y él dijo, bueno, me inspiré en la canción. ¿En qué canción? La que dice, revén qué bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Él pensaba que el Señor era un rebenque que te daba cuando te portabas mal para corregir. Bueno, Proverbios se ubica un poco en esa línea, pero el autor lo que está haciendo es tomando una idea que tiene que ver con la forma como los judíos entendían la educación. Allí se va a repetir hasta el versículo 8, que no lo leí todavía, lo termino de leer. Versículo 7 dice, sufren para corrección vuestra, como a hijos los trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Mas si se quedan sin la corrección que a todos les toca, es señal de que son bastardos y no hijos. En esos versículos, entre el 5 y el 8, se repite 4 veces el verbo paideuo en griego o el sustantivo paideia,
que significa disciplinar o disciplina. Disciplina el sustantivo, disciplinar el verbo, que es el modo como la sociedad hebrea entendía la educación. El padre era el que tenía que garantizar la educación de la criatura, y la educación requería un esfuerzo ascético, una disciplina. No necesariamente era que el padre le tenía que dar, cuando el hijo se corría del camino correcto, un sopapo o un latigazo para meterlo de vuelta en la vereda, sino que exigía un esfuerzo por disciplinarse, que implica todo lo que ustedes entienden. Después el modo como cada padre podía entender esa disciplina, evidentemente tendrá que ver con la psicología personal de cada uno, con la historia personal, y seguramente los hubo quienes al hijo le daban, ¿no? Bastante. Pero no necesariamente. Aquí la Biblia de Jerusalén traduce como corrección, fíjense, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido. Usa otra palabra, pero es corregido, pues a quien ama el Señor le corrige y azota, azota, está bien, ahí no está la paidegua, y azota a todos los hijos que reconoce, sufren por corrección, ahí se vuelve a repetir, como a hijos los trata Dios, y qué hijo hay a quien su padre no corrige, mas si quedan sin la corrección, que a todos toca, es una señal de que son bastardos y no hijos. Entonces esta corrección es el modo como él, representando la paternidad humana y la vocación que todo padre tiene a corregir a su hijo, disciplinándolo, enseñándole a vivir, educándolo, ayudándolo a que vaya más o menos derecho en la vida, a que sea una persona de bien. Esa corrección no es signo de que el papá no lo quiere al hijo y le quiere dar, sino es signo justamente que lo reconoce como hijo y que se le muestra como padre. O sea, la paternidad responsable sería es en tanto y en cuanto el papá se haga cargo de la educación de su hijo, de educar a su hijo. Si el papá se borra y deja al hijo hacer lo que quiere, es una señal de que no lo reconoce como hijo, que es un bastardo. Bueno, ese ejemplo, el autor lo toma en esa dimensión natural de la vida, el autor la toma para decir, si nosotros en nuestra vida de fe, de la cual empezó a hablar en el capítulo 11, experimentamos dificultades, purificaciones, ¿qué otra palabra podemos utilizar? Ascesis, alguna impuesta por la necesidad nuestra, porque tenemos una naturaleza viciosa o frágil, otra impuesta por, yo qué sé, por los superiores, porque estamos obligados, o por el mismo Dios, que justamente nos priva de ciertas gracias para sacar de nosotros algo mejor. Entonces, bueno, el autor entiende que eso es señal de que Dios nos ama y de que Él entonces nos quiere verdaderamente como Padre y somos nosotros para Él verdaderamente hijos. Eso es lo que el autor interpreta y presenta. Por lo tanto, no hay que leer este texto poniendo el énfasis. Ahí aparece en el versículo 6 el verbo azotar, porque está citando literalmente el libro de los Proverbios, y en el libro de los Proverbios el hijo tiene que educar, el padre tiene que educar al hijo, y si el hijo no le da bolilla, en todo caso le tiene que dar el padre. Es así. Esa disciplina se entendía incluso con signos de imposición, si era necesario, por la fuerza de la disciplina. Bueno, el autor cita ese texto bíblico, pero no necesariamente de ahí tenemos nosotros que concluir que Dios nos está dando latigazos.
Nos está dando con el rebenque. Debemos hacer una interpretación del proceso de nuestra vida y cómo cuando en nuestra vida de fe nosotros experimentamos dificultades, esas dificultades no las tenemos que entender caprichosamente como un niño que se queja porque el papá le niega comer un chupetín cuando el niño tiene dolor de panza, sino que debemos entenderla como una gracia, porque por medio de esas dificultades, contrariedades de la vida, el Señor nos acompaña en un cuidado paternal y nos invita a crecer y a mejorar como hijos, ¿no? Entonces hay que entenderlo un Es como poco una en ese interpretación de plano. la desolación. ¿Eh? No, decía que es como una interpretación también de las desolaciones. Cuando estás desolado. Sí, exactamente. Mirá, hoy aparte de San Ignacio de Loyola, Claro. más que nunca, exacto. La desolación es para después recibir consuelo, es para crecer. Así que bueno, es muy, muy interesante y a la vez exigente, porque volvamos sobre la situación de la carta. En la carta hay una comunidad perseguida. Hay una comunidad que experimenta contrariedades, adversidades en la vida de fe, desprecio por parte del mundo. Entonces el autor les está diciendo, bueno, esa es una oportunidad para crecer en la fe, para crecer en la fidelidad. No es que Dios se olvidó de ustedes. Dios sigue siendo el Padre de ustedes y en ese proceso los está educando, los está ayudando a que sean mejores. No porque se los envía a él, sino porque forma parte de la situación en la que se encuentran. Y no es que Dios te mandó el dolor de panza te lo agarraste vos, o yo qué sé, o por lo que sea. No es que te pasó tal catástrofe porque Dios te la envió. La catástrofe aconteció porque el mundo se rige por otras leyes. Ahora bien, ¿cómo se hace presente Dios? Bueno, acompañándonos a transitar ese proceso, ese camino, y haciendo que todo eso sirva para nuestro crecimiento, para que mejoremos como personas. Esa sería, me parece, un poco la línea en la cual hay que entender estos versículos. Las contrariedades son el signo, las que tienen que ver con la fe, son el signo de que somos verdaderamente hijos. Es allí donde debemos descubrir la presencia amorosa del Padre Dios. Muy bien. Además, versículo 9, teníamos a nuestros padres terrestres que nos corregían y les representábamos. Y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Eso que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo. Mas Él para provecho nuestro y para hacernos partícipes de su santidad. Entonces ven el paralelismo muy claro entre la paternidad humana y la paternidad divina. Mostrando sobre todo que la paternidad divina está por encima, ¿no?, de cualquier realidad humana. Muy bien, versículo 11. Cierto que ninguna corrección es a su tiempo agradable, sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Produce fruto apacible de justicia a los que en ella se ejercitan, ¿no? Entonces, esto es interesante también para nosotros, me parece, estos versículos, porque allí es el verbo entrenarse, a los que se entrenan en el fruto apacible de la justicia. Ejercitarse es entrenarse. Está bien, digo, traducido como ejercitarse, ¿no? Pero me parece que estas palabras iluminan un poco, de alguna manera, el camino que nosotros pretendemos transitar con nuestras ejercitaciones.
a veces encontramos las dificultades, ¿no? que presentan por lo difícil que se puede hacer llevar a la vida ciertos aspectos o prácticas, pero a la larga terminamos experimentando el fruto que deja apacible, el fruto de paz en el corazón, de paz que se experimenta como dulzura, como gozo, con alegría en el corazón. Entonces, bueno, vale la pena entrenarse en la práctica de la fe, ¿no? Y en nuestro caso, de nuestras ejercitaciones. Versículo 12 dice, por lo tanto, robustezcan, entonces aquí se cita de vuelta otro texto del Antiguo Testamento, del profeta Isaías en este caso, por lo tanto, robustezcan las manos caídas y las rodillas vacilantes, y enderecen para vuestros pies los caminos tortuosos, para que el cojo, la Biblia de Jerusalén dice, no se descoyunte, o sea, no se tuerza, sería el rengo no se esguince. O sea, el que anda rengo, para colmo, por andar rengo, no se doble más el pie y no termine más esguinzado todavía, sino que más bien se cure. O sea, la ejercitación, la corrección de Dios, lo que busca no es doblarnos más, sino enderezarnos a la larga, ayudarnos a caminar, andar firmes, erguidos por la vida, no con las rodillas vacilantes, sino bien firmes sobre nuestras piernas y con las manos robustecidas para poder avanzar en el camino de la fe. Así que es un texto muy, muy interesante para reflexionar a nivel, me parece, itinerario vital, ¿no? Porque cada uno después tendrá que ponerle nombre a esas correcciones o a esas dificultades que tiene que enfrentar y que a la larga tendrá que ver en qué medida le ayudan a crecer, ¿no? Y cómo Dios se hace presente en ese proceso. Ahí después es como que cada uno tiene que llenar el esquema con su itinerario y su camino personal. Pero me parece que es muy interesante porque le da como una lógica al camino de la fe, ¿no? La Biblia de Jerusalén titula todo el fragmento La pedagogía paternal de Dios. Así que es interesante para pensarlo. Muy También bien. existiría Sí. la pedagogía maternal de Dios. Sí. No, sería otra. Sería otra, evidentemente. Aquí Esta parece querer rescatar más el rasgo masculino. Masculino, exacto. Porque sobre todo en la sociedad de Jesús, el que ponía orden era el papá, siempre. Claro, tal cual. En términos freudianos es el que marca la ley. Marca el norte. Claro. Pero bueno, también esa pedagogía de Dios se muestra con rasgos femeninos, evidentemente. De hecho, su cariño misericordioso, su ternura en medio de la desolación de la vida, le manifestarían su rasgo cariñoso, amoroso, materno. Eso, bueno, uno lo tiene siempre que rescatar. En la Escritura quizás está explicitada la misericordia de Dios, capaz no está explicitada lo suficientemente como le gustaría al lector de hoy, con los rasgos femeninos. Pero bueno, debemos rescatarlo también. Ahora que conocemos por la psicología contemporánea cómo se identifican los rasgos con la masculinidad o la feminidad y a la vez cómo los varones también tenemos que integrar rasgos femeninos de ternura y de cariño y cómo las mujeres, ¿no? Porque una mamá soltera también le tiene que marcar
la ley al hijo, le tiene que decir lo que está bien y lo que está mal, lo que puede y lo que no puede, a pesar de que eso se identifique más con un rasgo paterno, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que aprender también a ir viéndolo, ¿no? y redescubriéndolo. Claro. Versículo 14. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que ninguna raíz amarga retoñe ni los turbe, y por ella llegue a inficionarse la comunidad. Un verbo difícil. Contagiarse, sería, para que no se contagie toda la comunidad de la amargura, que sería del pecado, ¿no? Porque están llamados a velar para ser santos, ¿no? Porque dice, había dicho que sin la santidad no pueden ver al Señor. Entonces, velen para que nadie se vea privado de esa gracia que nos hace santos, ¿no? Para que ninguna raíz amarga contagie a la comunidad. O sea, para que el pecado, en definitiva, no se esparza, ¿no? En la comunidad. Que no haya ningún disoluto e impío como Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? El hermano de Jacob, que por una comida vendió su primogenitura. En el capítulo 25 del Génesis, ahí se cuenta que Esaú estaba trabajando en el campo, volvió a la casa y parece que tenía mucho hambre, y justo el hermano Jacob había hecho un guiso de lentejas. Y entonces este vino y tenía mucho hambre, vio el guiso de lentejas y se lo pidió. Y el otro le dice, si me das la bendición paterna, tu primogenitura. Entonces el otro le vendió la bendición paterna por un plato de lentejas, por un guiso de lentejas. Entonces un poco quedó eso en la escritura como cierto paradigma de tirar las margaritas a los chanchos, ¿no? Como se suele decir, de aquello que es más sagrado y más santo, que nos viene de Dios, lo rifemos o lo desperdiciemos por un caprichito. Esa sería un poco la idea, ¿no? Después recuperen el texto, léanlo. Pero entonces dice después, ya saben, el versículo 17, ya saben cómo luego quiso heredar la bendición, pero fue rechazado y no logró un cambio de disposición, aunque lo procuró con lágrimas. Porque entonces después se cuenta cuando el padre Isaac, en el Génesis, bendice a Esaú, y no lo bendice a Jacob, y lo bendice a Esaú de otra manera, no con la bendición de primogénito y todo eso. Entonces el autor se está refiriendo un poco a ese texto y a esa cuestión. Estamos siempre en el mismo contexto, ¿no? No caigan en la idolatría, en el culto a los ídolos, en la apostasía, que es la pérdida de la fe. No rifen lo más santo, lo más sagrado que tienen, como hizo Esaú, que por un plato de lentejas, lo más sagrado que le pertenecía, lo entregó. Entonces, digamos, no pierdan la fe, consérvenla, más allá de la adversidad, porque si no conservan la santidad, no pueden ver al Señor. Entonces ahora él va a reflexionar sobre esto, versículo 18. Un poco a propósito de lo de Esaú, va a reflexionar sobre la primera alianza y la nueva alianza, y la importancia que tiene la nueva alianza al lado de la antigua, ¿no? Que ya es un tema que él ha trabajado, o viene trabajando, lo hizo a lo largo de toda la carta con el tema del sacerdocio, y especialmente la palabra alianza apareció en el capítulo 7 y 8, ¿no? Entonces, un poco en toda esa línea. Versículo 18. No se han acercado a una realidad palpable.
Entonces él cita aquí, fuego ardiente, cita Deuteronomio, fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, huracán, toque de trompeta y aún sonido de palabras. Cita Deuteronomio, perdón, Éxodo cita, Éxodo 19, son textos paralelos. Éxodo 19. Éxodo 19 es cuando el pueblo llega al monte Sinaí, antes de que Yahvé le dé a Moisés el decálogo, que se cuenta toda esa cosa teofánica en el Sinaí. Bueno, todo ese decorado, de eso está hablando. Está evocando, digamos, ese acontecimiento, el pueblo en el monte Sinaí y toda esa teofanía. Por eso dice, no os habéis acercado a una realidad palpable, como la del Sinaí, fuego ardiente, oscuridad, tiniebla, huracán, toque de trompeta, y a un sonido de palabra tal que suplicaron los que oyeron, no se les hablara más. Es que no podían soportar esta orden. Y vuelve a citar Éxodo. El que toque el monte, aunque sea un animal, será lapidado. Si ustedes recuerdan, allí el Señor le prohíbe a Moisés que el pueblo suba a la cumbre del Sinaí. El pueblo se tenía que quedar abajo y no podía tocar el monte. Solamente pudo subir Moisés. Y Moisés subía y bajaba y todo ese problema que va a comenzar a partir de allí. De hecho, el pueblo, luego de las idas y venidas de Moisés, se va a construir el becerro de oro famoso cuando Moisés está arriba y después Moisés va a bajar muy enojado y toda esa problemática que se desarrolla en el Éxodo. Entonces, sigo leyendo. Versículo 20. Es que no podían soportar esta orden. El que toque el monte, aunque sea un animal, será lapidado. Tan terrible era el espectáculo que el mismo Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ustedes, en cambio, entonces aquí viene la comparación. Ustedes son la nueva alianza. Ellos eran la primera alianza. Ustedes, en cambio, versículo 22, se han acercado al monte Sión. ¿Cuál es el monte Sión? Es la montaña donde está construida la ciudad de Jerusalén. Ustedes se han acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, reunión solemne, y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos. O sea, el autor está hablando con palabras que pertenecen a la antigua alianza y realidades de la antigua alianza, el monte Sión, la ciudad de Jerusalén. Está hablando de el cielo. Porque es la Jerusalén celestial. Esa la Jerusalén que ya nos contó en el capítulo 9 y 10, entró Jesús. Dice que la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos. Fíjense esto, qué lindo. Habla en plural. ¿Cómo puede ser que sean los primogénitos? En todo caso es el primogénito, es uno. ¿Por qué los primogénitos? Porque todos son tratados como hijo mayor, digamos, con el privilegio ese. Bueno. Inscritos en los cielos, o sea, se escribió el nombre de ustedes en el cielo y se acercaron, ¿no? A Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos, llegados ya a su perfección. Acuérdense, aquí también aparece el verbo teleios, es en griego el verbo ser perfecto, que el autor utilizó para Jesús, que a lo largo de su vida alcanzó la perfección, y por eso Dios lo declaró, lo hizo sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Aquí había dicho, al final del capítulo 11, en 11:40, había dicho, Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros.
de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Esta perfección a la cual hay que llegar después de toda una vida, ¿no? De toda una vida de fidelidad a Dios. Entonces, bueno, en la Jerusalén celestial hay justos que ya llegaron a la perfección. Ustedes se acercan ahí, a ese lugar. El pueblo se acercaba al monte Sinaí, no se podía acercar en realidad, no lo podía tocar. Ustedes se acercan a algo mucho más santo, mucho más sagrado. Lo leo para enganchar el versículo 24. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, reunión solemne, y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos, llegados ya a su perfección, y a Jesús, mediador de una nueva alianza. Y a la aspersión purificadora de una sangre que habla más fuerte que la de Abel. Si ustedes recuerdan, el autor había contado en el capítulo 9 que Moisés, para celebrar la alianza, había, en el versículo 20, 21, 22, del capítulo 9, el autor había contado, había recordado que Moisés en el Éxodo, antes de celebrar la alianza, después de haber hecho el sacrificio con los corderos, empezó a tirar, no es tirar, a asperjar, no sé cómo se dice, con sangre, todo el templo, todo el lugar, el libro de la ley, el altar de Dios y al pueblo. Porque la sangre... Regar. Como es regar, eso, gracias, Bea. Empezó a regar con la sangre del cordero, porque en la sangre estaba la vida. Y de esa manera, Dios y el pueblo participaban de la misma vida. Entonces, estaba ahí presente, ¿no? La idea. Entonces, bueno, acá dice, ustedes se han acercado a la aspersión purificadora de una sangre, y aquí el autor va... Esa idea que ya estaba, la va a comparar con otro pasaje del Antiguo Testamento, importantísimo, que es el fratricidio de Caín. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor le pide cuentas a Caín, Génesis capítulo 4, ¿se acuerdan lo que le dice? ¿Qué le pregunta a Yahvé a Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Caín le contesta, ¿y yo qué sé? ¿Soy yo acaso el guardián de tu hermano? Entonces el Señor le contesta, se escucha la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Entonces por eso lo maldice, maldito sea. Bueno. Entonces es esa idea, ¿no? La que está resonando detrás. La sangre de Abel es el paradigma de la sangre de todo ser humano inocente derramada en tierra injustamente, que Dios escucha y por la cual Dios pide cuenta. Entonces, ustedes fueron regados con una sangre que habla en el cielo, que se escucha en el cielo, mucho más fuerte que la sangre de Abel, que es la sangre de Jesucristo, la víctima inocente. La víctima sobre la cual se sella la nueva alianza. Entonces, por eso, bueno, después de decir semejante cosa, mostrando que es mucho más santa la alianza de la cual la comunidad participa que de aquella de la cual participaba Israel en el monte Sinaí. Entonces le va a decir a la comunidad, guárdense de rechazar al que los habla, al que les habla, no a él, al autor de la carta, sino a Dios. Pues si los que rechazaron al que promulgaba oráculos en la tierra no escaparon al castigo, o sea, si Israel, que rechazó a Moisés porque se hizo el becerro
no se escapó del castigo, mucho menos nosotros si nos apartamos del que nos habla desde el cielo. ¿Ven? Es fuertísima la comparación, ¿no? Su voz hizo temblar entonces la tierra, mas ahora hace esta promesa: una vez más haré yo estremecer no solo la tierra, sino también el cielo. O sea, antes en el Sinaí había fuego ardiente, oscuridad, tiniebla, huracán, toque de trompeta, un sonido de palabras que a ustedes les da un poquito de julepe. Ahora se va a escuchar una voz desde el cielo que mamita, mamita, va a ser mucho más estremecedora. Versículo 27. Estas palabras, una vez más, quieren decir que las cosas que tiemblan como criaturas cambiarán a fin de que permanezcan las inconmovibles. Por eso nosotros, que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener la gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con respeto y reverencia, pues nuestro Dios es fuego devorador. O sea, es el modo de decir el autor: miren que lo que está en juego aquí es mucho más santo que lo que estaba en juego en el Sinaí. Y en todo caso, si es más santo, es mucho más peligroso para nosotros. Porque el que nos pide cuentas es el mismo Dios, que nos ha regado con la sangre de su Hijo, para hacernos santos. Entonces lo único que queda, en definitiva, es lo inconmovible. Por eso tenemos que ser fieles, ¿no? Aquí estaría un poco el sentido de toda la fidelidad también que él pide en el capítulo 11. Porque se trata de ser coherentes con la herencia de la Jerusalén celestial. O sea, es como que aquí la moral, la vida moral de fe entra en relación con la escatología. Ustedes tienen que ser buenos, porque lo que está en juego es la salvación eterna. Es un poco la idea, ¿no? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Por eso la fe debe tender a esa realidad inmutable. Por eso la fe no debe moverse, debe ser fiel. Esa sería la coherencia, ¿no? que se requiere para la vida de fe. Muy bueno. Muy bien. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces pasamos al capítulo 13, donde el autor hace un poco el cierre de su escrito. Acuérdense que no es una carta, pero bueno, él al final, ¿no?, hace como conclusiones, como en cualquier charla donde uno dice: bueno, después de todo esto que les expuse, saquemos consecuencias para nuestra vida, ¿no? Algo de eso, ¿no? Entonces, bueno, acá él va a hablar o va a dar algunos consejos para la comunidad, a la cual llamó, obviamente, a la fidelidad, ¿no? Entonces, miren, hay textos muy lindos también en este capítulo 13. Dice: que el amor fraterno perdure. Esto también, hermoso, es una frase, que el amor fraterno perdure. No olviden la hospitalidad. Gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. En referencia a Abraham. Si se acuerdan, en el capítulo 18 del Génesis, ahí, digamos, está el trasfondo, ¿no? Como motivación, hay que ser hospitalarios, porque en la hospitalidad nosotros estamos dándole lugar a Dios en nuestra casa. Acuérdense de los presos,
como si estuvieran presos con ellos, y de los que son maltratados, pensando que también ustedes tienen un cuerpo. Tengan todos en gran respeto el matrimonio, y el lecho conyugal sea sin mancha, que los fornicarios y adúlteros, que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. No sean amantes del dinero en vuestra conducta, contentados con lo que tienen, pues Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. De modo que podemos decir confiados, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme un hombre? Obviamente Él va pasando aquí de tema en tema, como ven, la vida fraterna, sean hospitalarios, acuérdense de los presos, acuérdense de los maltratados, respeten el matrimonio y por lo tanto no caigan en la fornicación. Versículo 7. Y no sean amantes del dinero. Versículo 5 había dicho. Bueno, luego, versículo 7. Acuérdense de vuestros guías. Aquí utiliza esta palabra guías para hablar de aquellos, serían como los líderes de la comunidad. Se puede traducir también como los superiores. No está claro bien el rol aquí, todavía no está bien definido en este tiempo el presbítero, el obispo, el diácono o la diaconisa, que también es común en la iglesia primitiva. Entonces, el autor habla de el superior o el que guía a la comunidad, que no se sabe si es varón o mujer o qué características tiene. No lo aclara la carta. Pero bueno, esa poca precisión también permite que el texto sea adaptado, digo, o leído desde nuestra realidad, ¿no? Acuérdense de vuestros guías, los que les anunciaron la palabra de Dios y considerando el desenlace de su vida, imiten su fe. Evidentemente, los superiores de la comunidad eran personas de bien, por lo menos en la mente del autor. Entonces, la apostasía de la comunidad no tenía que ver con que tenían superiores que eran un desastre, sino más bien con las flaquezas de la vida comunitaria. Por eso él les presenta a los superiores como modelos a seguir, tuvieron una vida ejemplar. Y entonces agrega después este versículo, que es bastante conocido: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No se dejen seducir por doctrinas diversas y extrañas. Mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron ese camino. Tenemos nosotros un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en la tienda. Los cuerpos de los animales cuya sangre lleva el sumo sacerdote al santuario para la expiación del pecado son quemados fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta. ¿De qué está hablando aquí? Puede ser que esté comparando a los sacerdotes que servían en el templo y a la práctica del pueblo de mantener a esos sacerdotes para que puedan realizar el servicio en el templo, con el ministerio cristiano, tanto el de los guías como el de aquellos que se entregaban a la evangelización. Entonces, ¿en qué consiste la comparación? Fíjense que dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en la tienda, en el templo, o sea, los que dan culto según el Antiguo Testamento. Ellos no tienen derecho a comer de nuestro altar cristiano. Y entonces pone la razón. La razón la pone con este ejemplo.
los cuerpos de los animales, cuya sangre lleva el sumo sacerdote al santuario para la expiación del pecado, son quemados fuera del campamento. Entonces, hace referencia, porque también se quemaban cuerpos de animales dentro del templo, con los holocaustos. Pero parece que había otros sacrificios, no tenemos toda la información como para poder reconstruirlo lo suficientemente bien, pero el autor da a entender como que había algunos sacrificios en donde había que quemar el cuerpo del animal, que lo hacían fuera del templo los sacerdotes. A eso se está refiriendo. Cuando el sacerdote sale para quemar el animal, después va a entrar con esa sangre al templo, pero cuando sale para quemar el animal, lo hace fuera del templo, dice el autor. Entonces luego dice, por eso también, versículo 12, Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, fuera de la ciudad. La cruz, el Gólgota, está fuera de la ciudad de Jerusalén. Entonces, a eso hace referencia. Jesús también derramó su sangre fuera de la puerta de la ciudad. Así pues, salgamos hacia él, fuera del campamento, cargando con su ignominia. ¿Se acuerdan que esa idea ya había aparecido? Que Jesús, cuando murió en la cruz, tuvo que soportar la ignominia, la vergüenza. Nosotros también salgamos afuera del templo, soportemos igual que Jesús la ignominia, pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Entonces por eso anima a salir. Por medio de él ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Entonces, de esta manera el autor invita, ¿no? Salgan afuera, no se queden dentro de la comunidad. No sé si se entiende, si fui claro con el ejemplo, pero esa sería un poco la idea, que son invitados a dar testimonio fuera de la comunidad cristiana y en medio del mundo. Y no agarrarse de los privilegios del altar. Como aquellos sacerdotes que comían de los privilegios del altar del templo. Y por eso se quedaban dentro del templo. A pesar de que tenían que salir para realizar el sacrificio, pero que después volvían, ¿no? No padecían la ignominia, la vergüenza. Esa sería la invitación que el autor hace, ¿no? Luego agrega después otra idea. No descuiden la beneficencia y la comunión de bienes. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. La vida fraterna, ¿no? Que implica compartir los bienes, comulgar con los bienes. Versículo 17. Obedezcan a vuestros guías, vuelve a hablar de los guías, y sométanse a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no les traería ventaja alguna. Entonces aquí el autor invita, ¿no? a la obediencia a los superiores, y a, preocuparse por ellos, ¿no? Velar por ellos. Luego dice, rueguen por nosotros, porque estamos seguros de tener limpia la conciencia, deseosos de proceder en todo con rectitud. Evidentemente aquí el autor se implica, ¿no? Se autoimplica. Y se autoimplica de alguna manera como guía también, porque dijo, rueguen por los guías, rueguen por nosotros, ¿no? Él está desarrollando una tarea de guía o de superior,
con la escritura del texto o con la lectura del texto delante de la comunidad. Rueguen por nosotros porque estamos seguros de tener limpia la conciencia, deseosos de proceder en todo con rectitud. Con la mayor insistencia les pido que lo hagan para que muy pronto les sea yo devuelto. Aquí no tenemos claro si el autor es uno de los superiores de la comunidad que escribe este texto de lejos y lo envía a ellos como invitación a la perseverancia, pero la comunidad cristiana que recibe el escrito lo conoce a él, o simplemente es un conocido, no necesariamente es el guía de la comunidad, pero es un conocido y por eso les pide oración para poder volver y visitarlos. Bueno, eso no está del todo claro, no tenemos los elementos suficientes. Lo que sí descubrimos que hay cierto conocimiento mutuo entre la comunidad destinataria del texto y el autor del texto. Entonces todo el escrito va a terminar con esta bellísima bendición final que tiene una forma doxológica. Doxa en griego significa gloria, es una logía, una palabra de gloria, una doxología y una bendición final. ¿Qué sería una palabra de gloria? Donde se dice una palabra final donde se glorifica a Dios por todo, ¿no? Por todo lo que ha hecho. Entonces termina así el autor. Como Martín en las misas de sanación, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Como Martín en las misas de sanación, gloria a Dios, todo el tiempo. Claro, viste que siempre dicen, sí. ¿Sabés a qué se llama doxología en la misa? Cuando el celebrante levanta el cáliz y el pan y dice, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A eso se llama doxología. Es una palabra de gloria, donde se lo alaba a Dios. ¿Cómo se lo alaba? Entregándole el don de su Hijo en el Espíritu Santo. Entonces se nombra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y se da gloria. Una cosita nomás. En Santa María del Encuentro, Pablo Rojas, en ese amén nos lo hace cantado. Cantar. Y con mucha fuerza, porque resume ahí. Claro, todo. Porque, bueno, de alguna manera es como recoge, ¿no? Toda la alabanza comunitaria, es como la mejor palabra de gloria que le podemos decir al Padre ofreciéndole al Hijo, ¿no? Esa sería la lógica. Está bueno. Y lo que vos decías, a veces en los grupos de oración, en las comunidades carismáticas, cuando a cada cosa que se va diciendo se acentúa o como que se corona dando gloria a Dios por lo que el hermano acaba de testimoniar, por lo que la hermana acaba de contar. Entonces es una manera de rubricar y bueno, es una cosa buena desde ya, sobre todo cuando se la hace en la fe. Está bueno. Entonces, bueno, el autor termina. Y el Dios de la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna, a Jesús, Señor nuestro. Fíjense que en esta frase habla de la paz, ya había hablado de la paz, en el capítulo, hace poco, en el capítulo 12, 14, y en el versículo 11 también, 12, 11, habría hablado del fruto apacible, y en el 14 había hablado de procurar la paz, ¿no? El Dios de la paz que levantó de entre los muertos, que resucitó, ¿no? Al gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza nueva, habló de la sangre de Jesús, que es más santa que la sangre de Abel, con la que se hace la nueva alianza, ¿no? Versículo 21. Les procure toda clase de bienes para cumplir su voluntad, realizando en nosotros lo que es agradable a sus ojos. Para cumplir la voluntad
que evidentemente es un tema muy importante en la carta, en el escrito, porque Jesús fue obediente al Padre, hizo la voluntad del Padre, entonces nosotros también lo tenemos que hacer, que Dios los ayude a hacer la voluntad, realizando en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí termina el escrito, el discurso a los hebreos, con esta bendición. Yo les había dicho ya hace mucho tiempo, allá en el lejano mes de mayo, cuando empezamos con este itinerario, en el primer encuentro, si recuerdan, el único texto que había leído, si mi memoria no me falla, es estos saludos, versículos 22, 23, 24 y 25. Lo leo, así lo recordamos. Les ruego, hermanos, que soporten esta exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo se ha marchado. Si viene pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos vuestros guías y a todos los santos. Los saludan los de Italia. La gracia esté con ustedes. Yo les había dicho ahí al comienzo que es muy probable que este texto sea como un ensayo, un escrito, algunos autores hablan de una homilía, un tratado, que se leía a la comunidad en un tiempo muy prolongado, por partes, pero se iba leyendo y se iba reflexionando, justamente lo que hicimos nosotros. La comunidad iba leyendo y compartiendo el escrito y el alcance que el escrito tenía, y que ese escrito había impactado tanto, evidentemente, que esa comunidad lo recibió con mucho cariño y lo empezó a compartir con otras comunidades. Y así fue como este escrito empezó a circular. Y que entonces, como esta carta a los hebreos nosotros la encontramos en los papiros más antiguos que se conservan del siglo II y III, la encontramos copiada junto a las cartas de Pablo, este escrito llegó a cierta comunidad paulina y se apropiaron del escrito como propio, porque les impactó, y entonces una comunidad que no sabemos cuál, de Italia, ahí dice, ¿dónde dice Italia? Los hermanos de Italia. Los de Italia, dice. No sabemos si los de Roma, los de dónde, pero una comunidad cristiana de Italia envía el escrito a otra comunidad, X, y probablemente, así como cuando vos le regalás a alguien un libro o un ramo de flores y le pones una tarjetita, querido, querida, te quiero mucho, te mando un saludo con mucho afecto, y le añadís al libro o al ramo de flores o a la caja de bombones la tarjetita, probablemente esa esquela fue agregada a la carta que fue enviada a una comunidad X. Entonces, ese fue el escrito original que después pasó a unirse con las 13 cartas de Pablo. Las 7 que escribió Pablo y las otras 6 que escribieron los discípulos. Y los cristianos del siglo II, del siglo III, cuando recogieron las cartas de Pablo, como tenían 13, probablemente buscando un número simbólico, que es el 14, porque 14 son dos grupos de 7 cartas de Pablo y 7 cartas de los discípulos. Como tenían 6, agregaron la carta a los hebreos. Quizás el autor de la carta a los hebreos pertenecía a las comunidades paulinas. Yo les decía en la primera clase que muchos autores hablaban de que podía ser un tal Apolo, el de la carta a los corintios. No lo sabemos, pero puede ser. Apolo o Juan Pérez. Entonces la carta circulaba en las comunidades paulinas. La diferencia de esta carta con las otras es que en la carta que escriben los discípulos de Pablo, lo ponen a Pablo como que es el autor. Acá ni se lo nombra. Pero como se desarrolló la carta en ese ámbito paulino, se unió a esas 6 cartas y se transmitió junto con
las otras cartas. Probablemente esa esquela final, ese saludito final, se conservó también para que tenga forma epistolar. Un escrito que no es una carta, es un tratado, pero que como formaba parte de un corpus de cartas, había que darle una cosmética para que no sea yo qué sé, una frutilla en un plato de papas fritas, que no tiene nada que ver. No sé si se Bueno, entiende. Leandro, maravilloso. ¿Se entendió? Maravilloso. Muy bien. Bueno, los saludo nomás porque tengo consulta. Vaya a su consultorio, gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Muchas gracias, Lea. Muy claro así llegamos todo. a nuestro punto de llegada. Agradezco de verdad, de corazón, todo el camino. Yo sé que ustedes están muy contentos. Yo también quedé Genial, genial. por haber compartido. Funcionó muy bien, creo, el formato. Así que damos gracias al Señor por el regalo de haber compartido esta carta. Y bueno, a mí también la alegría de que a ustedes les entusiasme este texto que quizás los cristianos no leen con tanta frecuencia, porque como saben la Biblia se lee poco, y lo poco que se lee son los evangelios. Entonces bueno, ojalá que no solo le hayan sacado frutos, sino que también puedan compartir con los demás, puedan incorporar estos versículos en su vida cristiana, y bueno, que todo sea para servir al evangelio y al Señor, y para crecer también en su amor. Así que eso nomás. Muchas gracias y amén. seguimos. Amén. Gracias a vos. Gracias, Leandro. Saludos a Telma, que no sé si le mandamos, que no nos podía ver cuando vea el video. Yo Bueno. le decía a Telma. Sí. Bien. ¿Qué decís? Le decía a Telma Sí. que, no me acuerdo en cuál de las charlas, ¿no sentías que ardían nuestros corazones cuando nos explicaba Leandro esto? Porque uno solo no puede sacarle todo el jugo. Bueno, pero eso es porque lo leemos en el Espíritu de Dios. Lo leemos en el Espíritu de Dios. Y es el Así don de Dios que te ha dado y que vos lo compartís. Gracias. Vos rezá para que lo conserve con humildad, nada más. Y que lo sigas dando, sí. Bueno, Gracias. Chao. Muchas gracias. Hermoso. Muy bien. Que tengan una linda tarde. Yo también tengo que partir para Junín. Nos vemos. Chao. Bueno, hasta buen pronto. viaje. Chao. 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 Gracias, Leandro. Chao, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.